Buenas tardes, en esta clase número 5 vamos a hablar de los mapas de restricción y el diseño de cebadores o primers. Como siempre en bioinformática que tenemos que utilizar las tres grandes bases de datos. De hecho, allí hay muchos programas que nos permiten hacer análisis de secuencias y poder hacer todos los estudios que necesitamos sobre las secuencias que manejamos en diferentes experimentos, bien sea para técnicas de reacción en cadena de la polimerasa para diagnóstico o para técnicas utilizadas en el proceso de clonación de genes para su estudio y para otros usos. Como hemos venido diciendo, a partir de la secuencia de nucleótidos podemos obtener la secuencia aminosídica deducida, que proviene de la traducción del marco abierto de lectura de los genes, o pen reading frame en inglés. Y es importante en esta secuencia de nucleótidos conocer exactamente y analizar la secuencia para experimentos, por ejemplo, de clonación, donde necesitamos cortar esa secuencia y, por supuesto, sin alterar el marco abierto de lectura, sin querer alterar la secuencia codificante. Esos cortes podemos hacer manipulación de esa secuencia, bien sea para clonación, podemos tomar parte de esa secuencia para diseño de primer, para muchas cosas, y es muy importante pues tener en cuenta la secuencia del gen y todas sus secciones, la parte codificante, de manera de no modificarla en los procesos que hagamos con el estudio de esos genes. Grandes avances se han obtenido en biología molecular con el descubrimiento de las enzimas de restricción. Son también llamadas tijeras moleculares. Estas enzimas hacen cortes específicos del ADN, fraccionándolo en tamaños más pequeños. Se aislaron de bacterias y se identifican con diferentes nombres. Reconocen una secuencia específica de nucleótidos y cortan siempre en ese punto en cada una de las cadenas. Al cortar dejan unos extremos libres que pueden ser cohesivos o extremos romos dependiendo de dónde corten, y permite que esos extremos se unan a otros ADN cortados con la misma enzima. Estas enzimas reciben su nombre de acuerdo a la bacteria donde fueron aisladas, por ejemplo EcoR1, E de Escherichia, Co de coli, R la cepa, y el 1 en romanos, la primera que se aisló, y si hay varias será EcoR2, EcoR3, hasta R5 se han descubierto. Estas enzimas de restricción son endonucleasas, reconocen una secuencia corta entre 4 y 8 pares de bases en ese ADN. Ese sitio de reconocimiento se llama sitio de restricción y la enzima rompe el enlace fosfodiéster de la hebra de arriba y el otro enlace correspondiente en la hebra complementaria. Es como un sistema de restricción y modificación de las bacterias, es como una especie de sistema inmune que distingue su ADN propio del ADN exógeno. Entonces el ADN propio no es reconocido porque está metilado por una metiltransferasa y corta solamente el ADN exógeno. Eso es para eliminar los bacteriófagos o fagos. Como mencioné anteriormente, pues los nombres vienen dados del organismo donde fueron aisladas, la primera letra del género, la segunda y tercera letra de la especie, y generalmente en toda la bibliografía y en los catálogos pues se muestra el sitio de corte de estas enzimas. Las enzimas de restricción son muy útiles para los procesos de clonación de los genes mediante tecnología del ADN recombinante, donde se requieren enzimas para cortar el ADN y luego una ligasa para ligar ADN de diferente origen, produciendo los ADN recombinantes. Pero es muy importante para los procesos de clonación elaborar los mapas de restricción y conocer la secuencia que vamos a clonar para evitar cortar esa secuencia si tiene dianas que utilizaremos en el proceso de clonación. Para eso es importante hacer los mapas de restricción. Un mapa de restricción representa una secuencia lineal de los sitios en los que las diferentes enzimas poseen dianas en una molécula de ADN en particular. Están ordenadas esas dianas para estas enzimas en esa molécula. En el mapa se representa la distancia entre las dianas que se miden en pares de base o en kilobases. Cuando una molécula de ADN es cortada por una enzima de restricción y los fragmentos generados se separan en electroforesis en un gel de agarose, se puede determinar el número de sitios de restricción y la distancia entre ellos a partir del número y la posición de las bandas en el gel y del tamaño de estas bandas.
Y así también hay que tener en cuenta si el ADN que estamos cortando es lineal o es circular, porque en el caso de que, por ejemplo, vamos a clonar una secuencia en un plásmido, que es un ADN circular, y esa secuencia proviene de un producto de PCR, que es un ADN lineal, pues es importante conocer esta información para saber bien los sitios de corte y cuántos fragmentos podemos esperar del corte realizado por estas enzimas de restricción. Existen muchos programas que nos pueden dar estos mapas de restricción, programas comerciales como MapDraw de DNA Star, LaserGene, o programas que están en servidores gratuitos de muchos recursos de bioinformática en páginas tanto del NCBI como del Instituto Europeo de Bioinformática. Acá podemos ver la figura donde se colocan las enzimas que cortan y los números de los nucleótidos y las rayitas en los sitios donde corta cada enzima. Por supuesto, donde no haya corte, la enzima que no corte, pues no se observa ninguna raya vertical. Hay muchos programas gratuitos que están en la red, se pueden buscar incluso por Google. Por ejemplo, SnapGene, el viewer, colocamos, copiamos y pegamos una secuencia y ellos nos dan un diagrama de los sitios de corte para las diferentes enzimas que posee esa secuencia. Entonces ya se puede conocer allí si queremos clonar esa secuencia y queremos hacer unos cortes, tenemos que tomar en cuenta que esos cortes no nos vayan a fragmentar pues el gen que queremos introducir de forma completa en un plásmido. Estos programas pues nos dan ese mapa físico de ese segmento de ADN mostrando los lugares de corte de esas endonucleasas específicas y la distancia en pares de bases entre uno y otro, podemos verlo. También hay programas de análisis bioinformático como el programa BioEdit, donde también hay una sección donde están depositadas todas las enzimas de restricción que han sido descritas, y hay casas comerciales que tienen catálogos y que tienen incluso ciertos programas que permiten hacer análisis de enzimas de restricción. Por ejemplo, Promega, en programa de restricción Enzyme Tool, puede colocarse la secuencia, se pueden observar las diferentes enzimas, buscar las dianas, y es un recurso pues bastante valioso, y hoy en día pues hay mucha forma de hacerlo en servidores y programas gratuitos. Es cuestión de tener la secuencia que queremos e ir probando en los diferentes herramientas que nos ofrece Internet. Los mapas de restricción son importantes porque si no conocemos o desconocemos alguna secuencia, no tenemos la posibilidad de secuenciar, tenemos una muestra, un plásmido y no sabemos exactamente qué es, podemos hacer una electroforesis en gel de agarose, cortar con unas enzimas y de acuerdo al mapa de restricción de esa secuencia, si es un vector, pues también es conocido, podemos interpretar a qué corresponde esa muestra, que puede que hayamos perdido la identificación de esa muestra. Entonces es importante, los mapas de restricción se pueden hacer en el ADN circular, como les decía, en un plásmido, como se ve en la figura, o una representación lineal en caso de que sea también una secuencia lineal o un producto de PCR. Y es importante que podemos, por electroforesis, depende el número de cortes y el tamaño de los fragmentos, establecer a qué corresponde ese ADN, si corresponde a un ADN circular, si corresponde a un ADN lineal, y tener una idea pues de lo esperado, porque si teníamos una secuencia que cortando con la enzima EcoR1 esperábamos 3 fragmentos y nos da esos 3, pues podemos creer que correspondía a esa secuencia. Si da menos o da más, pues podemos pensar que se trata de otra muestra y no lo que nosotros esperábamos. Entonces podemos, con estos mapas de restricción y conociendo esta información, pues hacer análisis de diferentes muestras que tengamos, y en caso de que si hemos clonado una secuencia y no tenemos un secuenciador, pues conociendo el mapa de restricción y cortando con unas enzimas, pues pudiésemos inferir si está clonada o no está clonada esa secuencia, por ejemplo. Otro aspecto muy importante en biología molecular es el diseño de cebadores y primer, bien sea para técnicas de diagnóstico, amplificando secuencias específicas de ADN de un agente infeccioso,
o bien sea para identificar mutaciones, o bien sea para utilizar en los procesos de clonación mediante tecnología del ADN recombinante. Los cebadores o primers son pequeñas moléculas de oligonucleótidos que se unen a una secuencia de ADN, y a partir de allí la ADN polimerasa va a ir colocando nuevos desoxinucleótidos de acuerdo a la secuencia complementaria. Entonces es importante saber que siempre se expresan en dirección 5' a 3', y para hacer un diseño de forma manual debemos conocer la secuencia. Y por ejemplo, en esta secuencia que le había mencionado, que comienza en el ATG de inicio y queremos hacer un diseño para amplificar el marco abierto de lectura, pues colocamos lo que es el cebador o primer directo, el forward en inglés. Se coloca simplemente, se escribe el número de nucleótidos que nosotros queremos hacer de ese primer, que puede estar entre 10, 12, 15, 18, 20 nucleótidos, o 22 más o menos, y colocarlo de forma directa. Para hacer el reverso, el primer o cebador reverso, nos vamos a la secuencia. En este caso termina en la secuencia del codón de parada, el TAG. Nos vamos hacia ese final, vemos lo que está en la secuencia, colocamos el complementario a esa secuencia, y luego ese complementario hay que voltearlo y leerlo en dirección opuesta. Es decir, en vez de leer CCG, ese reverso complementario lo vamos a colocar en extremo 5', CTA, CTC, en esa dirección. Y de esa manera tenemos el cebador reverso. Pero también hay muchos programas de bioinformática que permiten el diseño de cebadores. Estos cebadores, como les decía, son oligonucleótidos cortos, a partir de los cuales esa ADN polimerasa elonga la cadena. Están en programas comerciales como en DNA Star, LaserGene, el programa Primer Select, donde se coloca la secuencia y uno le dice buscar primer, y él coloca una gran cantidad de posibles primer para amplificar esa secuencia. Sin embargo, también se puede que un primer diseñado a mano se puede colocar allí y ver si se une o no, y las características de ese cebador, porque es importante para el diseño de cebadores la composición de citosinas y guaninas, que tienen triple enlace y permiten una mejor unión, y que no se formen bucles ni se formen horquillas en ese cebador. Entre las características que deben tener los cebadores tenemos que esa pareja debe tener temperaturas de fusión, de alineamiento muy cercanas para maximizar el rendimiento. Entonces por eso es que hay que tener en cuenta el contenido de citosinas y guaninas, que sea similar entre 50 y 60%. No debe favorecerse esa formación de horquillas, ¿verdad? Hay que ver que no tengan secuencias que permitan la unión entre ellos mismos, no ser complementarios entre ellos, porque puede luego esos primers no ser muy eficientes, ¿no? Ya que se unen ellos y forman dímeros de primer, y hay poco primer o cebador disponible para amplificar la secuencia. Hay muchos programas que ayudan al diseño de esos primers, por ejemplo, Primer 3, Vector NTI. Muchas de esas secuencias uno puede escribir directamente en Google, en Internet, y buscar programas para el diseño de cebadores o primers. Como les mencionaba de las 3 grandes bases de datos, pues en el NCBI se puede encontrar el Primer Blast, donde es una herramienta, o Primer 3, que sirve para diseñar cebadores o primer para PCR de acuerdo a una secuencia. Se coloca la secuencia directamente y el programa da los cebadores. El programa lo analiza a través del BLAST para ver la especificidad, de manera de que no se unan a otras secuencias parecidas. Este programa pues da una forma tanto escrita de los diferentes cebadores como una forma gráfica de dónde se unen los cebadores que ellos proporcionan. De hecho, ellos proporcionan varias parejas de cebadores, de manera que se utilice el que quiera hacerse. Es muy sencillo, simplemente hay que tener la secuencia molde
sobre la cual se quieren diseñar los cebadores o primers. Acá vemos un ejemplo de los cebadores o primers que ellos están proporcionando a partir de una secuencia, y entonces sale, por supuesto, todos los datos de acuerdo a esos cebadores. Este programa, el propio programa va a hacer el BLAS y va a identificar que esos cebadores son específicos y no se unen a otra secuencia. Si no se usa ese programa y se diseñan primer a mano, es recomendable someter esos cebadores o primer a hacer un alineamiento de secuencia y ver si se unen, a qué secuencia se unen. Por ejemplo, estos son unos cebadores. El cebador 121, que es para diagnóstico, amplificación de ADN de kinetoplasto de tripanosoma, pues si ven, pues el resultado se une solamente a secuencias de tripanosoma, lo cual quiere decir que es 100% específico ese cebador. El diseño de cebadores o primer es muy importante para las técnicas de diagnóstico y se buscan generalmente para algunos primer conservados de género, se buscan secuencias que sean comunes, que permitan amplificar varias especies, y para identificación de especies pues se buscan secuencias específicas. Los genes más utilizados para amplificación, para diagnóstico, son los genes ribosomales, y se utiliza mucho la zona de los espaciadores intergénicos. Entonces, como ven en este ejemplo, pues hay una serie de cebadores o primer diseñados a lo largo de esta secuencia que permiten identificación específica, y hay zonas que son comunes entre grupos de organismos relacionados. Esto es muy importante para el diagnóstico especie específico, y aquí cobra mucha importancia el que esos primers sean realmente específicos y que sean complementarios y que puedan trabajar bien juntos, tengan una temperatura de fusión muy parecida. Y es importante también hacer, aunque los programas nos den el diseño de los cebadores, es bueno siempre comenzar haciéndolos a mano, haciendo el directo de una forma completa directo, y luego al final, en la parte reversa, pues hacer el complementario y voltearlo, ¿no? Entonces eso ayuda mucho a la comprensión de cualquier información luego con los programas, y es bueno someterlo a los programas para ver que esos primers sean sobre todo específicos, no se unan a otras secuencias que pudiesen estar presentes en la muestra. Por ejemplo, si es para una muestra de diagnóstico, si eso se parece a una secuencia de ADN humano, muchas veces en la muestra va a haber ADN humano. Entonces es importante conocer pues la especificidad de esos cebadores y primers. Como les decía, hay muchísimos programas en la red para el diseño también de cebadores o primers, y los que más confiables, pues los que están disponibles en las grandes bases de datos que tienen herramientas de bioinformática para estos análisis.